Hola, hola a todos mis queridísimos chismosos de telenovelas. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle jugoso del mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy tenemos una bomba, una verdadera explosión que ha sacudido los cimientos del fandom Candem. Sí, lo escucharon bien, Can Yaman en Portugal. Y no precisamente de vacaciones relajadas tomando el sol, sino. Bueno, digamos que las cosas se pusieron un poquito intensas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en todo el drama, los rumores, las especulaciones y, lo más importante, lo que realmente dijo, o no dijo, sobre nuestra querida Demet Özdemir. Este vídeo va a estar cargadito de información, así que abróchense los cinturones y no se pierdan ni un segundo. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al tanto de todos los salseos, los romances y los escándalos de tus estrellas favoritas, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos porque aquí, la primicia la tenemos nosotros. Y ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, Can Yaman tiene una legión de fans en todo el mundo, pero Portugal parece tener un cariño especial por el galán turco. Recientemente Can estuvo en tierras lusitanas para promocionar uno de sus proyectos, participar en eventos y, en general, seguir expandiendo su imperio mediático. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues bien, la calma antes de la tormenta. Los reportes iniciales pintaban un panorama idílico, Can Yaman rodeado de fans entusiastas, sesiones de fotos, autógrafos, sonrisas por doquier. La típica gira de promoción de una estrella. Sin embargo, poco a poco comenzaron a surgir rumores, comentarios en redes sociales y hasta algunos vídeos que sugerían que el ambiente no era tan perfecto como parecía. Se hablaba de una actitud, ¿cómo decirlo? Un tanto distante por parte de Can, de cierto cansancio o incluso, algunos se atrevieron a decir, de cierta frustración. Pero la verdadera bomba explotó cuando comenzaron a circular ciertos fragmentos de entrevistas y declaraciones atribuidas a Can Yaman, en las que aparentemente se refería a su relación pasada con Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosísima serie Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, como la conocemos por aquí. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque las versiones de lo que dijo son variadas y a veces contradictorias. Algunos medios portugueses, citando fuentes anónimas, afirmaban que Can había hecho comentarios despectivos sobre Demet, insinuando que su relación había sido puramente profesional y que no existía ningún tipo de conexión real entre ellos fuera de las cámaras. Incluso algunos se atrevieron a decir que Can había sugerido que Demet se había beneficiado de la fama que él le había proporcionado. Imagínense el revuelo que causaron estas declaraciones. Por supuesto, la legión de fans de Demet Özdemir no tardó en reaccionar, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo a la actriz y criticando duramente a Can Yaman, acusándolo de ser un desagradecido y de intentar dañar la imagen de su excompañera. El hashtag #Demet Özdemir Isloved se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Pero esperen un momento porque la historia tiene más capas de las que parece. Otros medios, también portugueses, pero esta vez citando fuentes más cercanas al equipo de Can Yaman, desmintieron categóricamente estas acusaciones. Afirmaban que Can nunca había hecho tales comentarios despectivos sobre Demet y que las declaraciones habían sido sacadas de contexto o incluso directamente inventadas. Según esta versión, Can había respondido a preguntas sobre su relación con Demet de manera cordial y respetuosa, reconociendo el éxito que habían logrado juntos en Erkenci Kuş y evitando entrar en detalles personales. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Cuál es la verdad detrás de todo este embrollo? Pues bien, aquí es donde entra nuestro trabajo de investigación y análisis. Hemos estado rastreando todas las fuentes, traduciendo las entrevistas originales y contrastando la información para tratar de llegar a una conclusión lo más objetiva posible. Y lo que hemos descubierto es que, como suele suceder en estos casos, la verdad se encuentra en un punto intermedio. Es cierto que Can Yaman no se mostró especialmente efusivo ni entusiasta al hablar de Demet Özdemir durante su estancia en Portugal. Sus respuestas fueron más bien breves, evasivas y en algunos momentos, incluso un poco ambiguas. Pero de ahí a decir que hizo comentarios despectivos o que intentó dañar la imagen de Demet, hay un trecho muy largo. Lo más probable es que Can, cansado de que le pregunten constantemente sobre su relación con Demet, una relación que terminó hace ya bastante tiempo, optó por mantener una actitud distante y evitar profundizar en el tema.
Tal vez no quería reavivar viejos recuerdos, tal vez no quería alimentar los rumores de un posible reencuentro, o tal vez simplemente no quería darles a los medios el titular explosivo que estaban buscando. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su actitud generó cierta controversia y dio pie a todo tipo de especulaciones. Y como ya sabemos en el mundo del espectáculo, donde la verdad y la ficción a menudo se entrelazan, una simple declaración ambigua puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Ahora vamos a analizar algunos fragmentos de las entrevistas que Can Yaman concedió en Portugal y que han sido objeto de controversia. En una entrevista con una revista portuguesa, se le preguntó directamente sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Demet Özdemir en el futuro. Su respuesta fue: nunca digas nunca, pero ahora mismo estoy enfocado en mis proyectos actuales y no tengo planes de trabajar con ella en el corto plazo. Una respuesta bastante diplomática, ¿no creen? En otra entrevista se le preguntó sobre el impacto que Erken Cikus tuvo en su carrera y en la de Demet. Can respondió: esa serie fue un punto de inflexión para ambos. Nos dio una gran visibilidad a nivel internacional y estoy muy agradecido por la oportunidad de haber participado en ella. Nuevamente una respuesta bastante neutra y profesional. Sin embargo, en algunas entrevistas, Can también dejó entrever cierto cansancio con la constante atención mediática que recibe su relación pasada con Demet. En una ocasión dijo: entiendo que la gente esté interesada en nuestra relación, pero ya ha pasado mucho tiempo y ambos hemos seguido adelante con nuestras vidas. Creo que es hora de dejar el pasado atrás. Esta declaración, aunque comprensible, fue interpretada por algunos como una falta de respeto hacia Demet y hacia los fans de la pareja. ¿Pero qué piensa Demet Özdemir de todo esto? Pues bien, hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha optado por mantener silencio y centrarse en sus propios proyectos profesionales. Sin embargo, fuentes cercanas a Demet aseguran que la actriz está al tanto de la situación y que se siente decepcionada por la actitud de Can Yaman. Es importante recordar que Demet Özdemir está actualmente casada y felizmente enamorada. Su matrimonio ha sido un evento muy mediático y ha recibido el apoyo de miles de fans en todo el mundo. Por lo tanto, es comprensible que no quiera verse envuelta en polémicas relacionadas con su pasado. En resumen, la explosión de Can Yaman en Portugal no fue tan explosiva como algunos medios quisieron hacernos creer. Si bien es cierto que su actitud no fue especialmente efusiva ni entusiasta al hablar de Demet Özdemir, tampoco hay evidencia de que haya hecho comentarios despectivos o que haya intentado dañar su imagen. Lo más probable es que simplemente esté cansado de que le pregunten constantemente sobre su relación pasada y que haya optado por mantener una actitud distante y profesional. La polémica generada por su visita a Portugal nos recuerda, una vez más, lo complicado que es ser una figura pública y lo fácil que es que una simple declaración ambigua se convierta en un escándalo mediático. En el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se distorsiona y se manipula para generar titulares y atraer la atención del público. Por eso es importante tomar con pinzas todo lo que leemos y escuchamos y tratar de analizar la información de manera objetiva y crítica. Y bueno, mis queridos chismosos de telenovelas, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la polémica de Can Yaman en Portugal. Recuerden que lo más importante es mantener la calma, no creer todo lo que leemos y formarnos nuestra propia opinión basada en la información disponible. En resumen, lo que hemos visto es una mezcla de cansancio por parte de Can Yaman ante las constantes preguntas sobre Demet, una actitud que puede haber sido malinterpretada por algunos medios, y la posterior reacción de los fans que, como siempre, defienden a sus ídolos a capa y espada. La realidad es que la relación entre Can y Demet pertenece al pasado y aunque los fans de Erken Cikus sigan soñando con un reencuentro, lo más probable es que ambos sigan caminos separados. Pero la cosa no termina ahí, mis chismosos. Profundicemos un poco más en el contexto de toda esta situación. No olvidemos que Can Yaman es una figura sumamente controvertida. Su personalidad extrovertida, su físico imponente y, seamos honestos, algunas declaraciones desafortunadas que ha hecho en el pasado, lo han convertido en un blanco fácil para la crítica. Recordemos el incidente de sus comentarios sobre las actrices que solo buscan levantarse la falda para conseguir papeles. Tremendo escándalo. Ese tipo de cosas, aunque hayan pasado hace tiempo, persiguen a uno en el mundo del espectáculo. Y por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, quien, a pesar de su talento y su innegable carisma, también ha tenido que enfrentar sus propios desafíos en la industria. Recordemos las críticas que recibió al principio de su carrera,
cuando algunos la consideraban solo una cara bonita. Demet ha trabajado arduamente para demostrar que es mucho más que eso, y lo ha logrado con creces. Ahora es una de las actrices más respetadas y queridas de Turquía, y su matrimonio con el famoso cantante Oğuzhan Koç la ha catapultado aún más al centro de la atención mediática. La relación entre Can y Demet, tanto en la pantalla como fuera de ella, siempre ha sido objeto de fascinación para los fans. La química explosiva que demostraron en Erkenci era innegable, y muchos llegaron a creer que su amor traspasaba la pantalla. De hecho, durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre ellos eran constantes, aunque ambos siempre lo negaron. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad es mucho más complicada que la ficción. Después del final de Erkenci, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para seguir su carrera actoral, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía. Y aunque los fans seguían soñando con un reencuentro, la verdad es que su relación se fue diluyendo con el tiempo. Ahora, volviendo al tema de Portugal, es importante destacar que Can Yaman es un embajador de la marca de una conocida marca de café italiana, y su visita al país lusitano tenía como objetivo principal promocionar este producto. Sin embargo, era inevitable que los medios le preguntaran sobre su relación con Demet, dado el impacto que tuvo Erkenci en la audiencia portuguesa. Y aquí es donde la cosa se pone espinosa. Can, como dijimos antes, puede que estuviera cansado de hablar siempre de lo mismo. Quizás sintió que el tema de Demet eclipsaba sus otros proyectos. O tal vez simplemente no quería revivir viejas heridas. Cualquiera que sea la razón, su actitud fue interpretada por algunos como una falta de respeto hacia Demet, y eso desató la furia de los fans. Pero ojo que aquí también hay que tener en cuenta el papel de los medios de comunicación. Como ya sabemos, los medios a menudo exageran las noticias para generar más interés y vender más ejemplares. En este caso, algunos medios portugueses pudieron haber sacado las declaraciones de Can de contexto, o incluso inventado cosas que él nunca dijo, para crear un titular más llamativo. Es el pan de cada día en el mundo del chisme. Además, no olvidemos que los fans a veces pueden ser muy apasionados y defender a sus ídolos a capa y espada, incluso cuando no tienen toda la información. Los fans de Demet Özdemir en particular son conocidos por su lealtad y su vehemencia. Así que cuando vieron que Can Yaman aparentemente estaba criticando a su ídola, no dudaron en salir en su defensa y atacar al actor en las redes sociales. En definitiva, toda esta polémica es un claro ejemplo de cómo funciona el mundo del espectáculo, una mezcla de realidad, ficción, exageración, rumores y sobre todo, mucha pasión por parte de los fans. La verdad, como siempre, queda diluida en medio de todo este embrollo. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues bien, creo que es importante recordar que las figuras públicas también son personas, con sus propios sentimientos, sus propios problemas y sus propias limitaciones. No podemos esperar que siempre actúen de la manera que nosotros queremos, ni podemos juzgarlos basándonos en rumores o en interpretaciones sesgadas de sus palabras. También es importante ser críticos con la información que recibimos de los medios de comunicación. No todo lo que leemos es verdad, y es fundamental contrastar las fuentes y analizar la información de manera objetiva antes de formarnos una opinión. Y por último, es importante recordar que la vida sigue adelante. Can Yaman y Demet Özdemir han seguido sus propios caminos, y ambos están teniendo éxito en sus carreras. Quizás algún día vuelvan a trabajar juntos, quizás no. Pero lo importante es que ambos sean felices y que sigan haciendo lo que les apasiona. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre todo este drama. ¿Creen que Can Yaman fue injusto con Demet Özdemir? ¿O creen que simplemente está cansado de que le pregunten sobre su relación pasada? Los leo. Y antes de despedirme les pido que me regalen un like si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este salseo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque aquí el chisme nunca se acaba. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla al máximo. Y recuerden, siempre hay más chisme detrás del chisme. No se pierdan nuestro próximo vídeo. Estaremos investigando el nuevo romance secreto de, bueno, eso lo sabrán la próxima vez. Hasta pronto.